Muchas gracias, señor. Son 33 minutos que ha hecho uso el señor fiscal. Y desde ya, señor, quizás algunas palabras que pueda utilizar en el contexto de la defensa, que pueden discrepar de una manera frontal con el señor fiscal, que no se tome como una falta de respeto, sino como una firmeza en la defensa. En este caso, señor juez, esta es la tercera vez que la Fiscalía de la Nación, por diversos fiscales en ese momento, el señor Pablo Sánchez y la señora Zoraida y ahora la señora Delia, me inventan imputaciones y solicitan medidas en mi contra. Es la tercera vez. La primera vez justamente fue esta vinculación que me hicieron a los cuellos blancos, inventándome cosas. Así, igual, con un colaborador eficaz, indicaron que yo me había encontrado en un parque con ese colaborador y que tenía en mi poder las resoluciones del Poder Judicial y todas las interceptaciones telefónicas que hacían a los cuellos blancos. Cuando yo demostré con documentos públicos y sobre todo con filmaciones que de mi casa llegué a la fiscalía y no salí a ningún lugar, tuvieron que desistirse de esa imputación y ya no inventaron, sino interpretaron y manipularon los hechos, por ejemplo, como acaba de decir el señor fiscal, de que solicité o intercedí a favor del fiscal Walter Delgado en ese momento ante el señor Inostroza. Lo que el señor fiscal obviamente no dice o no sabe es que el señor Walter Delgado no tenía ningún caso en el Poder Judicial. Peor aún, decían que el caso está pendiente de casación en la Corte Suprema y que lo iba a ver Inostroza. Ese es el primer caso. Quedó totalmente desvirtuado. Después la vinculación a los cuellos blancos, ciertamente que ante la exposición de la exactitud y la verdad de los hechos, se archivó. Y obviamente la presente causa. En la presente causa, señor juez, hay que tener en cuenta que las ideas vertidas por el señor fiscal son absolutamente falsas. Me refiero a las cuestiones teóricas en primer lugar. En realidad, en este caso, la fiscalía no tiene competencia para solicitar la medida, porque no tiene en su poder ninguna investigación en mi contra. Y que sepamos, no existen medidas de suspensión de derechos fuera del proceso o fuera de la investigación. No existen. La fiscalía no tiene ninguna investigación en su poder. Es cierto que existe un proceso constitucional de antejuicio en mi contra, pero este se encuentra bajo la competencia de la Comisión Permanente y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. El antejuicio obviamente corresponde a todo alto funcionario con prerrogativa de antejuicio por delito cometido en el ejercicio de la función. Y no es como lo dice el señor fiscal, que la fiscalía se reserva la competencia y todo ello, porque el proceso constitucional, en este caso de acusación constitucional, se puede iniciar por denuncia de un congresista, por denuncia del agraviado y por denuncia de la Fiscalía de la Nación, ciertamente. Y hay que recordar que el proceso constitucional siempre fue absoluta competencia del Congreso, no de la Fiscalía. Recién a partir del año 2000 o 2001, para buscar la eficacia de ese proceso, se concedió competencia a la Fiscalía de la Nación para realizar diligencias preliminares, nada más.
Y obviamente, una vez que acumula las diligencias preliminares, saca una conclusión, interpone la denuncia y ahí termina, porque empieza el proceso constitucional de competencia exclusiva de la comisión permanente, de la subcomisión y del pleno del Congreso. Y esto no es que lo diga yo, porque el señor fiscal cree que su dicho reemplaza a las normas, a la Constitución, a las leyes y a los hechos. Su imaginación cree que produce consecuencias reales. Esto lo dice el artículo 99 de la Constitución, que con toda claridad dice: corresponde a la comisión permanente acusar ante el Congreso del Pleno al presidente de la República, demás funcionarios y a los fiscales supremos por infracción de la Constitución o por delito que cometan el ejercicio de sus funciones, hasta 5 años después en que hayan cesado. Ese es el proceso constitucional. Corresponde a la comisión permanente, al Congreso y a la subcomisión, no a la Fiscalía. Y reitera el artículo 100 de la Constitución. Corresponde al Pleno, al Congreso, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años o destituirlo de su función, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. Acá se refiere al juicio político del Congreso, pero a renglón seguido se refiere al antejuicio político por la comisión de delito en ejercicio de la función. Y dice: en caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de 5 días. Este es el antejuicio por comisión de delitos. Y este proceso constitucional es desarrollado precisamente por el reglamento del Congreso. No se aplica en este caso, por lo menos directamente, el Código Procesal Penal, sino el reglamento del Congreso. ¿Y qué cosa dice su artículo 89? Mediante el procedimiento de acusación constitucional se realiza el antejuicio político de los altos funcionarios que estén comprendidos en el artículo 99 por delito que cometan en el ejercicio de la función. Y obviamente dentro del procedimiento constitucional, a través del informe final de la subcomisión, recién pasa a la comisión permanente. Pero este informe puede ser solicitando el archivo o acusando. Si solicita el archivo, ahí quedó todo. Ya no hay investigación preparatoria, ya no hay proceso, ya no hay nada. Como en efecto, así sucedió con las imputaciones que me hicieron en los cuellos blancos. Ante la claridad de los argumentos de defensa, se archivó definitivamente y ahí quedó todo el procedimiento, toda la voluntad incriminatoria y manipulativa que realizó la Fiscalía de la Nación para sacarme del poder de la Junta de Fiscales Supremos, precisamente a raíz de que denuncié a los fiscales que estaban encubriendo y que aún siguen encubriendo a esta empresa corrupta de Odebrecht. Ante eso empezó la persecución en mi contra. Entonces, la subcomisión puede decir que se archive y pasa a la comisión permanente, se vota y si ese archivo se ratifica, ahí queda todo el proceso. Entonces, ¿qué investigación tiene la Fiscalía en sus manos como para que ejercite una medida cautelar, una medida restrictiva como esta? Definitivamente es una actuación que interfiere en la función del Congreso. Es más, ya en el proceso penal, una vez que se dicte la resolución de contenido penal y autorice el procedimiento a través del fiscal, el artículo 450 dice del Código Procesal Penal: la incoación de un proceso penal
en los casos del artículo 99, requiere la resolución acusatoria de contenido penal del Congreso. Repito esto, señor juez. La incoación, o sea, el inicio del proceso, es decir, la investigación preparatoria, porque las diligencias preliminares se autorizó a hacerlo a la Fiscalía de la Nación y ya lo hizo. Pero una vez que hizo, formuló la denuncia constitucional, como podía hacerlo el agraviado, como podía hacerlo cualquier congresista, ahí termina su función hasta que se obtenga la resolución acusatoria de contenido penal del Congreso. Si no, no se puede incoar un proceso, una investigación preparatoria. Y por tanto, en este momento, la señora fiscal de la Nación no tiene ninguna investigación, ningún proceso bajo su competencia. Y continúa el artículo 450 en su numeral 2. Dice, con la resolución acusatoria de contenido penal del Congreso, la Fiscalía de la Nación emite disposición de formalización de la investigación preparatoria. Formaliza la investigación. Luego de recibir la resolución de contenido acusatorio del Congreso, porque si no recibió eso, no hay nada. Como que en efecto, en mi caso no existe nada en el caso de los cuellos blancos. Luego que se emite la disposición de formalización, el vocal supremo, con los actuados remitidos por la Fiscalía de la Nación, aprueba la disposición de formalización de la investigación. Se aprueba. Y notifica al fiscal supremo que asumirá la dirección de la investigación. Notifica. La aprobación de la formalización de la investigación preparatoria iniciada con la resolución de contenido acusatorio del Congreso, se notifica al fiscal supremo, quien asume la dirección de la investigación. Recién en este momento se dispondrán las diligencias necesarias en la investigación preparatoria. Recién en este momento se podrán solicitar las medidas de coerción por el vocal supremo. Claro que también pudo solicitar alguna medida coercitiva la Fiscalía de la Nación cuando estaba realizando las diligencias preliminares y tenía el caso bajo su competencia. Ahí sí pudo hacerlo. Y es más, ahí yo estaba en el cargo. Ahí pudo solicitar, obviamente, la suspensión de derechos, el impedimento de salida del país, etcétera. Pero como no había ningún elemento de juicio, no lo solicitaron. Si en ese momento no existía, ¿por qué ahora sí? Ahora que el señor fiscal se sustenta en que he declarado a la prensa. Sí, pues he declarado a la prensa porque en realidad la Fiscalía de la Nación se está instrumentalizando para intereses subalternos y se está actuando indebidamente y requiere una reforma, claro que sí. Ese es el ejercicio de mi derecho a la libertad de expresión. Si ese es el fundamento para que se me imponga la medida, que sea franco y que diga, ciertamente no queremos que hable este señor, por eso la Fiscalía de la Nación solicita que se le imponga la medida. Y sería sincero y frontal, pero acá está hablando de otra cosa. Entonces, recién cuando asume competencia el fiscal supremo, se puede solicitar la medida. Pero no, como lo ha hecho la señora fiscal de la Nación, que en realidad está interfiriendo en un proceso constitucional. Y por eso, señor juez, y creo que esto se tiene que tener en cuenta y eventualmente informar a las entidades correspondientes, no solo por la Fiscalía de la Nación, sino por el señor fiscal que también está sosteniendo estas irregularidades, porque acá se está cometiendo en primer lugar una infracción constitucional. Al infringirse y violarse los artículos 99 y 100 de la Constitución, a todas luces. Se está interfiriendo en un proceso constitucional y se está buscando condicionar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que acuse, para que como ahorita el Congreso está tan asustadizo, tan venido a menos, si hay una medida pues en contra de mi parte, ya ellos se van a asustar y tal vez acusen. Eso es lo que buscan. Se está instrumentalizando a la función fiscal y eso es grave. Hay infracción constitucional, artículos 99
y 100 de la Constitución. Y también hay un delito de prevaricato, porque se ha violado flagrantemente el artículo 450 del Código Procesal Penal, concordante con el artículo 418 del Código Penal, como lo he redactado, como lo he expresado, quiero decir, porque se ha violado a todas luces el artículo 50 en 450 en todos los numerales del Código Procesal Penal. Y no solo eso, sino que también se está cometiendo infracciones administrativas muy graves, faltas muy graves, como la prevista en el artículo 447, numeral 1, referido a presentar requerimientos sin motivación. Y eso lo prohíbe exactamente el artículo 122, numeral 5 del Código Procesal Penal, además de que está prevista como falta muy grave en la ley de la carrera fiscal. Otra falta muy grave es la prevista en el artículo 47.5 de la ley de la carrera fiscal, que es actuar en un proceso o procedimiento a sabiendas de estar legalmente impedido de hacerlo. Acá no tiene competencia la Fiscalía de la Nación. Está impedida de intervenir o de interferir en un proceso constitucional, de acusación constitucional. Y el señor fiscal acá presente también está cometiendo las mismas irregularidades. Y también se está cometiendo la falta grave prevista en el artículo 47, numeral 6 de la ley de la carrera fiscal, que justamente se refiere a interferir en el ejercicio de las funciones de otros órganos. En este caso, el Congreso de la República, Comisión Permanente y Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Todas estas medidas, señor, sancionadas con destitución. Con destitución. Eso es lo grave. En realidad lo que se quiere, señor juez, lamentablemente, en este caso, es sorprender a su judicatura y pretender hacerlo incurrir en error. ¿Por qué? Porque se busca que usted imponga la medida de tal forma que condicione a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Entonces, señor juez, como queda demostrado, este requerimiento es absolutamente improcedente y además de contenido delictivo, inconstitucional, y afecta y viola la ley de la carrera fiscal. Eso en primer lugar. Pero asumiendo que tuviera algún sentido el pedido de la Fiscalía, encontramos que tampoco reúne los requisitos necesarios para que se imponga la medida. Porque expresamente el artículo 297, numeral 2, referido a la naturaleza de esta medida de suspensión temporal en el cargo, se refiere a que esta medida se puede imponer a un funcionario público que está en el cargo, precisamente para alejarlo, para quitarle las facultades, la prerrogativa, las potestades que le otorga el cargo y que pueden facultarlo para incurrir en algún delito o en el entorpecimiento de la investigación. Pero acá la investigación ya se terminó, ya realizó toda la investigación la Fiscalía de la Nación. Y como digo, tal vez nunca exista investigación preparatoria como el caso de los cuellos blancos, en que también me inventaron cargos. Entonces, con la medida se busca evitar que el funcionario abuse de sus facultades. Pero acá, señor juez, yo no estoy en el cargo. Estoy fuera del cargo desde el 23 de abril del 2021, en que arbitrariamente se me destituye. Entonces, la medida en sí misma es una contradicción. No es realizable, además de que es ilegal e inconstitucional, como lo estoy demostrando. Asimismo, señor juez, el artículo 297, numeral 2, literal A, establece que para imponer la medida se requiere de suficientes elementos probatorios de la comisión del delito y de su vinculación del imputado a dicho delito. Suficientes elementos. No que después he declarado a la prensa que he dicho que la fiscalía está actuando como una mafia, cosa que
lamentablemente hay indicios al respecto, no eso, sino a la comisión del delito que se me imputa, que es organización criminal y tráfico de influencias. Y señor juez, ¿qué elemento probatorio ha presentado la Fiscalía más allá de las simples invenciones que está realizando? ¿Qué elemento de prueba? Sobre todo, ¿cómo ha demostrado que soy funcionario público como para que se me pueda imponer la medida? Si repito, estoy destituido desde el 2021. Ahora, que hay una posibilidad que me reincorpore al cargo, es una posibilidad. O sea que ante las posibilidades ya hay que impedirle sus derechos, hay que restringirle sus derechos. Es una posibilidad que me incorpore. Tal vez no me incorpore porque quizás usted dé fundada la medida, siguiendo la cuestión del Ministerio Público, cosa que no creo. Entonces tal vez no me incorpore y sin embargo ya tengo el impedimento para ejercer el cargo. Entonces, señor juez, más allá de eso, de que no soy funcionario público, tampoco se ha presentado un solo elemento de prueba. ¿Con qué elemento de prueba está sustentando el pedido? Solo con su discurso, manipulado y falso. Solo con eso. Con su propia imaginación. Ahora que dice que hay peligro procesal, peligro concreto. El artículo 297, numeral 3b, establece que para la imposición de esta medida se requiere un peligro concreto de que el imputado, en atención a sus específicas a las específicas modalidades del hecho y a las condiciones personales, obstaculizará la averiguación de la verdad o cometerá un nuevo delito. Señor juez, 4 años ha investigado este delito la Fiscalía de la Nación en diligencias preliminares. Si existía este riesgo, ¿por qué no solicitó ahí? Cuando podía hacerlo, porque tenía en su poder la investigación. Y ahora que no lo tiene, ante la posibilidad de que me incorpore, desesperados vienen a pedir esta medida totalmente ilegal. Señor juez, se tendría que determinar que soy una persona proclive a cometer delitos, que soy una persona reincidente, habitual, reiterativa. ¿Con qué demuestran eso? Entonces, como ve, señor juez, tampoco existen los presupuestos para poder imponer la medida. Y eso es categórico. No soy funcionario y no ha presentado una sola prueba. Solo nos ha presentado un discurso, pura imaginación, pura manipulación y puras falacias, con un razonamiento que lo voy a demostrar luego, es totalmente pobre e irracional. Se lo presenta bonito, articulado, el razonamiento parece lógico, pero el contenido de las premisas son falsas. Y en muchos casos, la propia conclusión es falsa. Brevemente lo voy a hacer luego si me alcanza el tiempo y por favor le voy a pedir, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto? Le faltan 10 minutos que queda, voy a demostrarlo, señor juez. Minutos. 15, 9 y 6. Le faltan 6 minutos. Señor juez, no sé si me podría dar 10 minutos, por favor. Tiene 10 minutos. Ya, muchas gracias. Desde este momento, 10 minutos. Entonces, como decía, señor juez, del hecho que me imputan ha pasado 8 años. 7 años de investigación. 5 años que he estado todavía yo en el cargo. ¿Por qué no solicitaron ahí si yo soy una persona proclive al delito, que voy a reiterar, que voy a obstruir? ¿Por qué no dijeron ahí que obstruyo la investigación? Cuando se estaba investigando, no ahora que ya se terminaron las diligencias, que ya se terminó la investigación. Peor aún, señor, y con esto brevemente voy a desvirtuar los hechos establecidos por el señor fiscal, porque el señor fiscal lamentablemente, y esto es lamentable, por eso es que
he pedido prácticamente una reorganización del Ministerio Público, porque en realidad hay una manipulación de los hechos, señor juez, y lo voy a demostrar en este caso. Por ejemplo, ¿qué cosa se dice como hecho fundamental? Que me incorporé a la organización criminal de Luna Gálvez para tomar la OMPE e inscribir su partido y después ya controlar el país. Que me incorporé a esa organización. ¿Y cuál fue mi participación? Convencer al ex consejero Eber Marcelo de que designe a Castillo, Carlomagno Castillo, como jefe de la OMPE para que se apoderen de la OMPE. ¿Y a cambio de qué hice eso? A que le den un trabajo a mi esposa. Señor juez, mi esposa es gerente público. Siempre he estado en diversas gerencias sin ningún problema. Pero sobre todo, mi esposa estaba trabajando en la OMPE, en la alta dirección, en la gestión del señor Cucho. Y es mi esposa quien recibe al señor Carlomagno Castillo. Y ella le instruye qué es lo que tiene que hacer porque el señor no sabía nada de nada. Le instruye y lo primero que tenía que hacer era la transferencia del cargo. Y le encarga la transferencia del cargo a mi esposa con un equipo de gente, de abogados que estaban ahí. Y por eso que una vez que no pudo venir mi esposa a la OMPE, porque mi suegra estaba hospitalizada, estaba muy mal de salud, el señor Castillo va a visitar a mi domicilio a mi esposa y se encuentra conmigo, que ya lo conocía porque efectivamente el 9 de febrero me había presentado el señor Cabaza en un momento que nos encontramos por Lóvalo Gutiérrez. Eso es cierto, ya nos conocíamos. Inclusive me comentaron que estaba postulando a la OMPE y yo le deseé suerte, obviamente. Pero mi esposa estaba trabajando ahí. Ella se encargó de la transferencia. Ella fue la funcionaria principal en esa gestión. Pero después, lamentablemente, no sé, fuerzas externas vinculadas a los ex consejeros que he hecho referencia al señor fiscal, tomaron la OMPE y desplazaron al señor Castillo. Prácticamente era un jefe de adorno, porque el real jefe era el señor Obregón, que lo habían puesto ahí. Y mi esposa justamente se enfrenta al señor Obregón. Y a la primera oportunidad, señor juez, esto que quede claro, a la primera oportunidad que intentan inscribir el partido Podemos por el Perú y había la sospecha de firmas falsas, mi esposa lo denunció ante la fiscalía, ante el Congreso, ante la Defensoría del Pueblo, ante Contraloría. Lo denunció mi esposa, esas irregularidades. Si yo formaba parte de la organización para inscribir ese partido y después apoderarme con ronderos, congresistas, etcétera, señor juez, ¿cómo voy a mi esposa va a denunciarlo justamente conversando conmigo? Y como no pasó nada con las denuncias, porque había un poder lamentable y ciertamente el Ministerio Público no cumplía sus funciones, ya desde allí, yo y mi esposa denunciamos ante la prensa estas irregularidades de la OMPE, estas irregularidades en la inscripción del partido Podemos por el Perú. Y yo he denunciado al señor Luna, a los consejeros y a todas las personas que ha dicho el señor fiscal, como testigo protegido ante las fiscales del Callao, que en ese momento veían el caso Cuellos Blancos. Yo los he denunciado, señor juez. Entonces, ¿cómo es que me incorporé a la organización? ¿Cómo es que participé del plan criminal de la organización criminal del señor Luna? Si yo los denuncié. Pero eso, como ve, señor juez, manipulando los hechos, no lo dice el señor fiscal. Eso sería suficiente para descartar una imputación que yo formaba parte de esta organización criminal. Pero no. ¿Qué cosa dice? Que yo me reuní en mi casa con el señor
Castillo el 23 de febrero del 21. Totalmente falso. Tendría que existir, y que me reuní con el señor Eber Marcelo, con Cabaza y con Castillo. Señor juez, si 4 personas se reúnen en un lugar, tiene que haber alguna coordinación previa, especialmente llamadas telefónicas. Porque si no, ¿cómo coinciden en el mismo lugar a la misma hora 4 personas en Lima, tan grande? Tiene que haber una coordinación, tiene que haber algún llamado telefónico, etcétera. No existe ninguno. ¿Y qué cosa nos viene a decir el señor fiscal? Que eso se acredita porque Cabaza se comunicó con Castillo telefónicamente y Obregón se comunicó con Castillo telefónicamente, y que esas llamadas de Castillo y Obregón salían de una casa de Almería que está a 100 metros de mi casa. Muy bien. Que de ahí estaban Obregón y Castillo. El 23 de febrero a las 7 de la noche. Y que eso demuestra que yo estaba con Castillo y con Eber Marcelo en mi casa. Señor, si están diciendo que las llamadas de Castillo, de Cabaza y Obregón salieron de un lugar determinado, Almería, 227, creo que es 223. Si salieron de ahí, entonces también sabían de dónde contestaba Castillo. ¿Y por qué no dicen de dónde contestaba Castillo? Porque claro, no estaba en mi casa como ellos lo sostienen. Entonces, mire, esa prueba que lo da como dato objetivo, adecuado, perfecto, de que con esas llamadas se acredita la reunión de mi persona con Eber Marcelo y Castillo en mi domicilio, eso más bien desvirtúa esa reunión. Porque si Castillo hubiese estado en mi casa, hubiese salido de donde recibe la llamada. Así como salió de donde llamaban, de Almería 293, de donde llamaba Obregón y Cabaza. Tenía que salir de donde contestó, de mi casa, calle Gerona 669. Pero como no estaba, como no sale eso en el registro de llamadas, entonces ya no lo pone y lo obvian. Entonces, mire, esa prueba determina categóricamente que Castillo no estuvo en mi casa. Y peor aún, con esos, porque Cabaza llamó a Castillo, porque Obregón llamó a Castillo. Entonces, por eso, Eber Marcelo estaba en mi casa. ¿Se da cuenta la lógica? Es una lógica, además de, digamos, contradictoria, falaz, además es perversa. Y así está trabajando el Ministerio Público. Por eso que declaro de que tiene que ser reorganizado. La función fiscal tiene que dignificarse porque se ha degenerado. Entonces, señor juez, también, ¿qué más dice? Tráfico de influencia, porque yo le ofrecí, me presenté a Castillo y le dije que yo lo podía ayudar con Eber Marcelo. Primero, fíjese usted, señor juez, por favor. Mire, el plan que dicen que tenía la organización criminal era sacar a Mariano Cucho de la OMPE y poner a su alfil, Carlomagno Castillo. Ese era el plan de la organización criminal. Pero ellos ya lo sacaron a Cucho por unanimidad. El Consejo Nacional de la Magistratura, con los 7 votos por unanimidad, sacó a Cucho. Mi esposa trabajaba con Cucho. Mi esposa era de la confianza de Cucho. Lo sacaron a Cucho, a pesar de que creo que hasta este momento ha sido la mejor gestión de la OMPE. Pero lo sacaron. Entonces ellos tenían los votos para sacar o no sacar. Y para nombrar, obviamente, después de sacar a Cucho arbitrariamente, después de sacar a Cucho, para nombrar al nuevo jefe, tenían los votos, pues obvio, que me necesitaban con Eber Marcelo. Eber Marcelo solamente lo conozco porque era miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Nos hemos encontrado en algunos eventos académicos o muy esporádicamente, y nos hemos saludado cortésmente, protocolarmente. Nunca me he comunicado con él. Nunca he tenido su teléfono.
¿Y cómo puede decir que me reuní en mi casa con él? Señor juez, lamentablemente asistimos, como repito, y con todo respeto lo digo, a la degeneración de la función fiscal, a la instrumentalización de la función fiscal para intereses subalternos, mezquinos. Esta es una persecución constante que me han hecho, señor. Fíjese, todos los hechos que me imputan en Cuellos Blancos son hechos totalmente lícitos que ellos le dan forma de ilicitud. Por ejemplo, que llamé a Inostroza para decirle que apoye a Walter Delgado, fiscal anticorrupción, en un proceso. Señor, no tenía ningún proceso, pero así lo presentaron. ¿Se da cuenta? Entonces, señor juez, lamentablemente, esta es una solicitud prevaricadora, anticonstitucional e ilegal que pretenden sorprenderle. Y más bien yo les solicito que usted ponga en conocimiento de las autoridades competentes, porque acá hay delitos flagrantes del señor fiscal acá presente y de la señora fiscal de la Nación. Por todo ello, señor magistrado, por el momento, yo concluyo solicitando de que se rechace categóricamente esta medida que, como repito, es para funcionarios en actividad, no para los que están fuera. Y si dice que me estoy portando mal declarando, pues que diga que no tengo derecho a informar, que no tengo derecho a la libre expresión, y punto. Y que lo fundamente por qué. Y además que hubiese presentado alguna prueba, pues doctor, solamente nos ha traído su palabra. Muchas gracias por el momento, señor. Gracias. Doctor Mendoza tiene 10 minutos para su réplica y concluir. Gracias, señor. Voy a referirme en primer lugar a los elementos de convicción. Gálvez Villegas niega haberse reunido con Adolfo Carlomagno Castillo Mesa, con motivo de su participación como postulante del concurso para el nombramiento de jefe de la oficina de la OMP. Sin embargo, señor juez, según versión del aspirante a colaborador 2301, ¿quién es Miguel Ángel Torres Reina? Su declaración es del 26 de noviembre del 2021. No solo era amigo personal de Gálvez Villegas, sino que al momento en que se llevaba a cabo el proceso de selección, era el asesor del consejero Herbert Marcelo Cubas. No era pues cualquier persona. Un dato más. Miguel Ángel Torres Reina, asesor del entonces consejero Marcelo Cubas, ha declarado que en la casa de Gálvez Villegas, en una de las tantas veces que acudió, le presentó a su también amigo Cabaza Roncaya, con quien conversó sobre el tema de las elecciones del jefe de la OMPE, hecho ocurrido antes del nombramiento de Castillo Mesa. Miguel Ángel Torres Reina señaló en su declaración del 26 de noviembre del 21 que el recurso de consideración presentado por el entonces postulante Adolfo Carlomagno Castillo Mesa fue entregado por la Dirección de Selección y Nombramiento al consejero Herbert Marcelo Cubas, quien a su vez le entregó para su elaboración, de manera que en dicha circunstancia recibió pues la visita de José Luis Cabaza Roncaya, a quien antes, ¿quién se lo había presentado? Tomás Aladino Gálvez Villegas, quien le pidió que evalúe el pedido de reconsideración y se le conceda. Asimismo, precisó que después que me presenta el doctor Gálvez Villegas, José Cabaza, vuelvo a conversar con él, me dice el señor Cabaza que evalúe el pedido de reconsideración y si estuviera dentro de las posibilidades legales, obviamente se las conceda. En ese sentido, consta también documentado que el colaborador eficaz con clave 2301 señaló que José Luis Cabaza Roncaya solicitó a Miguel Ángel Torres Reina, asesor de Marcelo Cubas, a quien dice no conocer, que elabore un informe favorable sobre ese pedido de reconsideración. Asimismo, una vez elaborado el proyecto, Cabaza Roncaya le manifestó a Torres Reina que los consejeros Águila Grado, Noguera Ramos y Gutiérrez Peve apoyarían la bonificación del puntaje curricular. Sobre las reuniones con Adolfo Carlomagno Castillo Mesa, el investigado ha referido en su declaración y ahora también que no le une ninguna relación a dicha persona, pero que lo conoció probablemente en el 2017 que le fue presentado por quien entonces era su amigo José Luis Cabaza Roncaya, el mismo que le comentó que aquel encabezaba la lista de postulantes para la jefatura de la OMPE. Dice que ese fue su primer contacto con esa persona. Sobre lo que conversaron, de las razones por las cuales Cabaza Roncaya le presentó, no da detalles.
Quien sí brinda los detalles es pues Castillo Mesa en las declaraciones a las que antes me he referido. Pero eso no es todo. Recuerde también que Cabaza Roncaya le dice a Castillo Mesa que debe estar atento y que él coordinaría con Tomás Gálvez para el encuentro con esa persona que iba a ayudar en el proceso de nombramiento. Pero como han escuchado, dice que ahí hay algo que no encaja. Tomás Gálvez ha dicho que conocer a Heber Morcelo como miembro del Consejo Nacional y por haber compartido algunas reuniones sociales, nada más. Pero recuerde, era amigo de Miguel Ángel Torres Reina. Eso en esa parte, señor juez, que pido tome en consideración. Por otro lado, se ha referido a que no está en ejercicio del cargo. Y es algo a lo que nos hemos manifestado, pero quiero agregar algo adicional. La Convención Interamericana contra la Corrupción, esta norma convencional, no exige que el funcionario desempeñe efectivamente el cargo. En igual sentido, señor juez, la jurisprudencia nacional ha sido coherente con esta regla. Por ejemplo, el caso Curibo Machar, ¿no? A quien se le consideró funcionario antes de la proclamación y del ejercicio efectivo del cargo del congresista. Entonces, si para efectos penales no existe controversia en considerar a alguien como funcionario público desde que cuenta con el título habilitante, en este caso una sentencia del Tribunal Constitucional, y tiene la posibilidad efectiva de ejercer el cargo, como así también lo ha puesto de manifiesto el investigado, entonces tenemos a una persona en pleno que está en evidente condición de poder ejercer el puesto público. Sobre el tema de la competencia que no tendría el Ministerio Público de la que se ha referido el investigado, debemos de manifestar, señor juez, que esa competencia la hemos desarrollado al inicio de nuestra elocución. Pero vamos más allá. El investigado dice que el Ministerio Público está asumiendo competencia indebida de este caso. Entonces, sobre las cuestiones que se plantean en otros, como en este caso, ¿quién las resuelve si no es a través del Ministerio Público y a través de su participación, señor juez, en tantas tutelas de derechos que hemos tenido respecto de la competencia que ha asumido el Ministerio Público y que la ha reconocido también el órgano jurisdiccional en algunos pronunciamientos a los cuales también he hecho referencia? Señor juez, el Ministerio Público reitera pues su pedido de que se declare fundado el requerimiento que se ha planteado. Es todo, señor juez. Gracias. Señor Gálvez también tiene el tiempo que ha usado la fiscalía, que ha usado 6 minutos. Muchas gracias, señor juez. Ha quedado ratificado que no ha presentado ningún elemento de condición. ¿Dónde está la declaración del colaborador eficaz? ¿Dónde está la declaración de Castillo? ¿Dónde están los elementos de convicción? Solamente nos está narrando un cuento que es distinto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, se refiere al colaborador eficaz Miguel Torres, que dice que yo lo presenté en mi casa. Efectivamente, eso lo he dicho en todo momento. Miguel Torres ha sido un amigo mío, al igual que Cabaza. Ellos me han visitado en mi casa y en la oficina varias veces. Y en una vez coincidieron en mi domicilio y yo le presenté efectivamente, los he presentado, coincidieron en mi domicilio. Claro. Entonces, a partir de ese momento, Cabaza era amigo de Miguel Torres. Y la declaración que ha hecho, como dice el señor fiscal, que no lo tengo a la mano y por eso no puedo entrar en detalles, se ha declarado así, pues efectivamente habrá conversado con Cabaza, ellos eran amigos. Pero otra cosa que vuelve a ocultar el señor fiscal de mala fe, lamentablemente. ¿Qué cosa dice el colaborador eficaz? Que efectivamente él se había comunicado con Cabaza, que Reina se había comunicado con Cabaza, Miguel Torre Reina se había comunicado con Cabaza y que habían estado ayudando a Castillo. Pero concretamente dice que yo desconocía de eso. Entonces el señor que invente un delito, pues diciendo que delito de presentar a 2 personas. Punto. Ahora, que dice que yo no conocí, que he dicho que no conocía a Eber Marcelo. En ningún momento he dicho eso, sino que el señor siempre falsea. He dicho que lo conozco como miembro del
Consejo Nacional de la Magistratura. He dicho que nos hemos encontrado en muchas ocasiones académicas, sobre todo, presentaciones de libro especialmente. De las reuniones con Castillo, señor juez, que quede claro. Se habla de 3 reuniones, una que han inventado del 23 de febrero, en mi casa entre Cabaza, Marcelo, el ex consejero Marcelo, Castillo y yo. Esa es totalmente inventada. No existe ningún elemento de convicción, absolutamente ninguno, solo la imaginación del señor fiscal. Ahora, la primera vez, el 9 de febrero, sí, efectivamente me presentó pues Cabaza. Me comentó que estaba postulando, le deseé suerte y bacán. Y la tercera vez, que también lo acabo de decir, el señor Castillo concurrió a mi domicilio a hablar con mi esposa, que estaba encargada de la transferencia de la gestión de la OMPE. Y tenían que hacer coordinaciones. Mi esposa no fue a la OMPE y el señor fue a mi casa. Mi esposa no podía salir, estaba cuidando a mi suegra. Y nos encontramos ahí. Eso es cierto. ¿Conoce mi casa? Claro que conoce. Además, si yo hubiese estado pues en la organización, alguna llamada tendría pues con Castillo, alguna llamada con Eber Marcelo. Señor, yo no he tenido el teléfono de ellos. Nunca me he comunicado. Que soy funcionario, que quede claro eso sí, que no soy funcionario ni al momento que se solicitó esta medida, ni al momento de la audiencia. Más adelante no sabemos. De repente me reincorporan. Y además, de repente queda el caso en el Congreso y el señor fiscal se va a quedar con las ganas de acusarme. Y sobre todo, y esto es fundamental, que no hay ninguna prueba concreta. No se ha acompañado ninguna. ¿Cómo podía defenderme? Se afecta el derecho de defensa. En cuanto a que la convención, eso que no vaya a sorprender, la convención contra la corrupción establece que para determinar quién es funcionario no se requiere que esté en la función, ¿cierto? Eso lo creo que yo he sido el primero en escribirlo, acá más o menos en el año 2000, en mi libro de enriquecimiento ilícito. Pero eso es para determinar el sujeto activo del delito. Para eso tenemos que ver el funcionario. Acá para la imposición de la medida, tiene que estar en funciones, pues. ¿Por qué? Porque justamente la función le atribuye capacidades, potestades, prerrogativas. Y de eso puede abusar el funcionario. Entonces hay que retirarlo del cargo. Claro que sí. Eso también lo he escrito en mi libro de medidas de coerción penal. Y el señor fiscal felizmente lo ha revisado, pero no lo ha entendido mucho, digamos, también. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? No se puede utilizar la convención, porque acá tiene que haber un hecho concreto, un peligro procesal, tiene que haber presupuestos para la medida. Y no existe ninguno. Pero sobre todo, los hechos son falsos, señor juez. Le repito y permítame un par de minutos nomás, señor. Mire, repito que las señoritas fiscales, Sandra Castro y Rocío Sánchez, tenían la consigna de involucrarme en lo que fuera. Inventaron que me reuní con un colaborador eficaz en un parque de Pueblo Libre. Quedó descartado eso. Me inventaron esto. ¿Y sabe qué? El señor Castillo, Carlomagno Adolfo Castillo, en sus 3 primeras declaraciones alabó el trabajo de mi esposa. Nunca se refirió a mi persona. Recién, cuando lo detienen, lo hacen hablar que he apoyado para incorporarme en la organización criminal. Para ellos tenía que estar en una organización criminal porque si no, no sabían cómo sacarme del Ministerio Público, porque yo estaba acusando a las empresas corruptas y también al expresidente corrupto Martín Vizcarra, a quienes ellos protegían.
Y ese era el gran problema. Tenían que sacarme. Y esos señores, esas fuerzas del mal, todavía tienen influencia en el Ministerio Público. Todavía tiene asalariados, discúlpeme la frase, pero esa es la verdad en el Ministerio Público. Y por eso es que tiemblan que yo vaya a regresar. Esa es la razón, señor juez. Lamentablemente, y disculpe, señor fiscal, que no es nada personal, pero esto, usted tampoco, usted recién viene y no conoce el caso. Usted no sabe todo lo que han hecho contra mí. ¿Y sabe qué? Ahora soy yo. No crea que el poder es eterno. Tal vez después sea usted. Entonces siempre hay que actuar con moderación, con prudencia, pegado a la justicia, a la Constitución y a la ley, que lamentablemente en este momento los señores fiscales se están alejando. Muchas gracias, señor juez. Gracias, señor. Habiendo escuchado los argumentos de la Fiscalía, quien solicita se declare fundado el requerimiento de suspensión temporal en el ejercicio del cargo al señor Gálvez Villegas y los argumentos del señor Gálvez Villegas, quien ejerció su autodefensa en este caso, que se declare improcedente, ¿verdad? Improcedente es lo que usted... Improcedente y alternativamente infundada, si fuera el caso, señor. Y alternativamente infundado el requerimiento formulado por la Fiscalía, por los argumentos expuestos el día de hoy en esta audiencia. Dicho ello, se va a expedir la resolución correspondiente y se notificará a las casillas electrónicas. Siendo las 9:37, se concluye la presente audiencia. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, señor magistrado. Muchas gracias, señor. Yeah, believe me, I need to keep myself alive.